Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 38 minutos por estos días. Muchos colombianos pendientes de lo que será el aumento del salario mínimo, de cuál es la cifra, pero hay otra cifra, otro valor que será de mucha importancia en este final de año. Y es la decisión que tome el gobierno nacional en torno a cuánto aumentarán los recursos destinados para la atención de los pacientes en el sistema de salud. Hay una propuesta que está haciendo la ANDI, que ese aumento debería ser de más del 15%, y ASEMI también destapó sus cartas, plantea que ese aumento debería ser superior al 17%. Ana María Vesga es la presidenta de ASEMI, el gremio de las EPS. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Eduardo, buenos días para ti, para todos los televidentes esta mañana. Bueno, doctora Vesga, expliquémosle a la gente por qué proponen un aumento tan generoso en esos recursos para la salud. Bueno, la unidad de pago por capitación se construye con la información sobre el gasto en salud que reportan las EPS, los prestadores, los proveedores de tecnología. Para el año 26 es el reporte del año 2024, los gastos del año 2024, y es un cálculo actuarial que nos lleva a introducir al porcentaje de gasto que ha tenido el sistema unas variables como la inflación y el crecimiento esperado de las frecuencias para el año 26. Es un cálculo técnico que atiende una metodología actuarial y ese es el número que está arrojando ese análisis después de que se han pasado las mallas de calidad de la información con el Ministerio de Salud. 17.33 significa que para el año 2026 la UPC del contributivo debería estar en el orden de 1.785.000 pesos y para el subsidiado en 1.552.000 aproximadamente. Repito, no es una fórmula de negociación, es un cálculo absolutamente técnico y riguroso, que es la misma forma como debe hacerlo el Ministerio de Salud en su ejercicio. Recuerdo, doctora Vesga, que aquí usted y yo hace un año estábamos hablando exactamente de lo mismo. Ustedes estaban haciendo unos cálculos muy por encima de lo que al final subió la UPC, que es el dinero que paga el gobierno por cada paciente a las EPS. Y al final esa cifra fue inferior a la que ustedes habían pedido. ¿Qué pasa si este año ocurre algo parecido, teniendo en cuenta que el gobierno ha planteado que esos dineros son suficientes? Claro, fue muy inferior en más de 10 puntos para el año 2025. Cada punto de UPC le representa al sistema 890.000 millones de pesos menos de lo que requiere. Y cuando vemos, Eduardo, el comportamiento del gasto en salud durante el año 2025, ya parados en el mes de octubre, vemos que al sistema le ha hecho falta, y eso es lo que llamamos siniestralidad, cerca de 8 o 9 puntos, es decir, se corresponde con el aumento de UPC que era necesario. El sistema de salud va a terminar en el año 2025 con un déficit superior a los 9 billones de pesos. Entonces, a tu pregunta, si el cálculo del 26 vuelve y es insuficiente y nos quedamos con una prima deficitaria, pues lo que hacemos es estresar más esa dificultad que hay hoy de flujo de fondos entre los diferentes agentes, que termina definitivamente afectando a pacientes y usuarios. Sí, doctora, ese déficit estimado para diciembre del 2025, que es de 9 billones de pesos, ¿cómo se está traduciendo en la atención diaria de los pacientes? ¿En qué está faltando? ¿Qué está fallando? Pues evidentemente los recursos del sistema de salud, y esto es importante porque pues el ministro por lo general insiste en que no le va a dar más plata a las EPS. No, no es la plata de las EPS, la UPC es la plata con la que se asegura la atención de todos los usuarios. Cuando los recursos faltan, pues obviamente lo que tenemos son prestadores estresados, proveedores que no entregan los medicamentos, aseguradoras que han perdido también sus patrimonios y están en situación de intervención, como ya lo sabemos, más de la mitad de la población. Toda la cadena se afecta y lo que ven los usuarios pues es dificultad en la atención, la consecución de citas, procedimientos, entrega de medicamentos. Es todo un sistema que necesita estar irrigado correctamente de recursos y que está en una, como hemos dicho, una falla sistémica por desfinanciamiento. Este año ha ocurrido la particularidad de que la Corte Constitucional ha ordenado unas mesas técnicas precisamente para establecer ese aumento en la UPC, bajo el entendido
de que no es suficiente, según dice la Corte Constitucional. ¿Qué ha pasado con esas mesas? ¿Han funcionado? ¿El gobierno, cree usted, estaría este año dispuesto a hacer un aumento mayor de ese dinero? Pues mira, es muy importante. La Corte Constitucional le dijo a principio del 2025 al Ministerio de Salud que debía cumplir 3 órdenes. La primera, ajustar la UPC del año 2024 hasta lograr su suficiencia. La segunda, revisar cómo había sido el comportamiento de la UPC desde el año 2021 hasta el 24 inclusive, para también ajustar ese rezago. Y la tercera, que revisara la forma como se estaba calculando la UPC para asegurar que en adelante pues teníamos una prima suficiente. La verdad es que, pues debo decirlo, el cumplimiento de eso ha sido prácticamente nulo. Evidentemente nos reunimos en las mesas de UPC en 2 oportunidades. De eso no conocemos conclusión de parte del ministerio. El ministerio insiste en que los recursos son suficientes, a pesar de que todas las evidencias metodológicas actuariales de gasto real del sistema y de siniestralidad inclusive. El gobierno controla hoy más de la mitad de la población, tiene 8 EPS intervenidas, que son 50% de la población, y tiene los datos de gasto. Y esas EPS son las más siniestradas, las que más están demostrando que la plata no está alcanzando. Pero no ha habido de parte del ministerio ni una conclusión técnica ni una manifestación de voluntad de hacer un correcto financiamiento. Estamos pues muy expectantes a la decisión de UPC de este año. Doctor, en esa misma línea yo leí un comunicado que publicó ayer ASEMI mencionando algunos errores metodológicos de la ADRES, que es la gran bolsa, el gran banco que gira los recursos y que se tienen en cuenta precisamente en esa mesa técnica para negociar o para evaluar cuánto tiene que aumentar esa cifra que se paga por el sistema de salud. ¿Qué errores metodológicos encontraron? Bueno, ahí hay 2 temas. Para el cálculo de la UPC, la entidad o el área competente, a la Comisión de Beneficios que está compuesta, es un ejercicio que hacen el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación. Históricamente son las entidades que concurren a hacer la revisión y el cálculo de la UPC. Desde el año anterior, el Ministerio vinculó al ejercicio a la ADRES. Hay que decir lo primero, pues que no es de su competencia. La ADRES tiene otro propósito en el sistema de salud muy importante como pagador, pero no es la entidad que tiene que estar haciendo los cálculos de suficiencia. Este año volvió a hacer lo mismo. Este año ha producido 2 informes, uno donde reveló con mucho bombo que las EPS estaban cobrando UPC por fallecidos y posteriormente reveló otro informe sobre sobrecostos de medicamentos. Pues sobre esos informes hay que decir, y yo tengo que hablarlo obviamente desde las EPS agremiadas a SEMI, que con oportunidad se le entregó a la ADRES, al Ministerio, a las entidades de control que lo pidieron, toda la información detallada de cada una de esas cédulas que aparecían supuestamente con pagos de UPC y fue plenamente soportado. Eso el Ministerio no lo ha dicho, pero sí nos ha dicho que ese informe se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de UPC, lo cual creemos que pues no solamente falta la verdad, en tanto el informe está desvirtuado, sino que, repito, pues la UPC se calcula de acuerdo con una metodología y en unas instancias diferentes y no es la ADRES a quien le corresponde hacer el ejercicio. Bueno, pues es Ana María Vesga, la presidenta de ASEMI, un aumento que para los gremios es urgente. La gente en Colombia se está enfermando más, se está envejeciendo y evidentemente eso demanda unos desafíos en el sistema de salud. Gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, pues a propósito de este asunto, hablamos con asociaciones de pacientes sobre esta idea que tienen los gremios de que haya un aumento superior al 15% en estos dineros que se irrigan, como decimos, al sistema de salud. Digamos que uno podía plantear diferentes escenarios y acercarlos a la pirámide poblacional de nueva EPS con unas tarifas y unos costos, digamos, promedio de que se tiene información de otras EPS. Creo que es el reto de los actuariales hacer un adecuado ajuste a la información y aproximación a los escenarios cerca a las EPS que no han formulado la información. Es realista. Hay un desfinanciamiento del sistema y eso ayudaría a resolver el problema que estamos viviendo hoy de la crisis humanitaria en salud, de que los pacientes están muriendo por falta de medicamentos y que eso es consecuencia de la falta de recursos
que el gobierno se ha negado a reconocer en la UPC.